Otra vez con ustedes, este es su servidor Raúl Valdemar Benítez en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión para esta ocasión es sobre los elementos esenciales del cristianismo. El cristianismo está fundamentalmente trazado en lo que es la persona, la vida, el ministerio y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La vida del Dios encarnado, la persona de este ser que conjuga la divinidad y la humanidad al mismo tiempo. Una vida sin pecado, en otras palabras, sin separación de la divinidad, en completa armonía con el cielo, con la voluntad de Dios. Un ministerio de servicio total, abnegado, que llega hasta el sacrificio, y una enseñanza con principios que muestran el reino de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para las criaturas, para su creación, y lo muestra de manera perfecta. Esto es en verdad la esencia del cristianismo. Cuando vamos nosotros a la enseñanza de Cristo, nos enteramos entonces que esta enseñanza contrasta la naturaleza humana pecadora, fallida, arruinada, con la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la intención o el plan de Dios al crear al hombre. Y este contraste se hace muy evidente, de tal manera que cualquiera pudiera llegar a pensar que el cristianismo es una religión de imposibilidades. Jesucristo enseñó, por ejemplo, que las leyes en el mundo cristiano o en el cristianismo van más allá de la moralidad enseñada por las leyes que el ser humano implementa o establece. Inclusive la manera como se perciben los 10 mandamientos. En la ley del reino de Dios, la espiritualidad es fundamental. Y la espiritualidad en la ley no ve sencillamente la conducta del individuo, pero ve la intención, la motivación. Es por eso que si en la ley moral dice no adulterarás, y es necesario que el hombre o la mujer vayan ambos a una cama para cometer el acto del adulterio, en la ley espiritual, en la percepción o entendimiento espiritual de esta ley, basta con la intención para que se consuma el pecado del adulterio. Basta con la codicia para que se consuma. Lo mismo ocurre con no matarás. Eso es la ley moral, pero en lo espiritual basta con enojarse. En el cristianismo basta con enojarse para consumar el pecado o quebrantar el mandamiento de no matarás. Esto es bastante crítico. Además de eso, encontramos nosotros en el cristianismo, en la enseñanza de Jesús, que no es sencillamente que hemos de suavizar cualquier relación con los demás y con eso basta, pero hay que amar inclusive a aquellos que nos ofenden y nos ultrajan. Esto es bastante complicado. Amar a aquellos que te desprecian, pero debes amarlos de todas maneras. Y va más allá aún, cuando encontramos nosotros la famosa regla de oro en el cristianismo, que nosotros hemos de hacer con otros lo que queremos que ellos hagan con nosotros. La iniciativa debe estar siempre en el cristiano para hacer el bien, independientemente que los otros lo hagan o no. Tú no lo harás porque te lo hacen a ti ese bien, sino que harás el bien independientemente si te lo hagan o no. Eso es el cristianismo. Pero hay dos premisas fundamentales en el cristianismo que corren como un hilo en la enseñanza de Cristo. Una es que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que las demás cosas serán añadidas, inclusive las necesidades fundamentales o básicas del ser humano, como lo es el comer, el vestirse o la seguridad. Eso es bastante fuerte. Y luego la otra premisa es que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Esto se encuentra en la enseñanza cristiana. Alguien dirá, ¿cómo es posible que esto sea llevado a cabo? ¿Cómo entonces una persona podría ser cristiana? ¿Qué intención tenía Jesús al predicar una enseñanza tal que parece escapar a la realidad misma del ser humano? El objetivo de Cristo no era poner al ser humano más abajo de lo que está, sino diagnosticar la condición misma del ser humano para que pudiese apreciar el plan de Dios para salvarlo. Es cierto, es difícil, no, digo mal, es imposible para un ser humano pecador vivir de acuerdo a la altura de todas las enseñanzas cristianas. Pero las enseñanzas de Cristo están allí para indicarnos la condición nuestra, la condición humana y nuestra necesidad de la gracia salvadora de Dios. Porque en sí, la salvación del pecador no consiste en que el pecador ascienda hasta alcanzar al Creador, sino que el Creador descienda para rescatar al pecador, a la criatura. En otras palabras, no consiste en el esfuerzo humano para llegar al cielo, sino en el favor de Dios para venir del cielo a rescatar al hombre. Aceptar una verdad de esta no es fácil, porque el pecado, que en términos absolutos significa separación, indica que la criatura ha dejado de considerar depender de alguien que es el Creador y de considerarlo el centro de la atención y de todo para irse y considerarse independiente y ser el centro, el mismo, el pecador, el ser humano de las cosas. Cosa que es falsa, porque el ser humano nunca, si es creado, nunca podría ser libre. Tendría libertad, pero con esa famosa idea de independencia, entonces viene el placer de sentir que yo hago lo que me da la gana. Cuando no es así, siempre seguimos dependiendo de algo. Pero esa es la idea. Con esa idea viene lo que se llama salvación por obras. En otras palabras, no estoy conforme con este mundo que perece y que me lleva a la perdición, lógicamente. Debo volver a un estado diferente. Debo alcanzar la eternidad. Debo alcanzar la plenitud de mi desarrollo, pero por mis propios méritos. Desarrollo espiritual de una manera especial. Yo puedo estar a la altura de cualquier otro. Esa mentalidad llega al individuo. Y cuando la enseñanza cristiana choca con esta mentalidad del pecador, cuesta entonces que se llegue a practicar el verdadero cristianismo. Lo que el ser humano hace es llamarse cristiano y tratar de ajustar las enseñanzas de Cristo para sus propias conveniencias, aún siguiendo ciertas prácticas. Por ejemplo, una de las enseñanzas o una de las premisas o maneras de percibir el cristianismo está expresado en lo que se dice, bueno, ahí está el mandamiento de Cristo, está la enseñanza del cristiano. Y podríamos ver nosotros que son difíciles o imposibles. Entonces consideremos de que hay mandamientos y hay sugerencias o recomendaciones. Hay cosas que son imposibles. Eso no son mandamientos, eso son recomendaciones o sugerencias. Pero todo aquello que entra dentro de mi campo de actividad, de posibilidades, entonces son mandamientos. Y así hay cristianos que dividen la enseñanza cristiana entre mandamientos y recomendaciones o sugerencias. Todo aquello que entra en el marco del comportamiento humano, social, que puede de alguna manera también darle cierto orgullo, darle formación a su vanidad y a su estima propia. Bueno, esto es en verdad un mandato de Dios y yo lo practico y vivo y soy un cristiano. Lo otro, como eso de amar a mi enemigo, eso es una recomendación. Esas son cosas de recomendación. Poner a Dios en primer lugar, eso es una recomendación. Yo pudiera hacerlo, pero podría poner otras cosas en primer lugar, yo mismo. Entonces, cuando se divide esto entre mandamientos y recomendaciones, es lo que el individuo, el ser humano, hace para acomodar la enseñanza cristiana a sus propios intereses, a sus propias percepciones, y vive de alguna manera una vida llamada cristiana, pero llamada cristiana.
los principios cristianos realmente no se han considerado. ¿Por qué? No se consideran porque sería aceptar de que es necesario la gracia. Y en vez de aceptar que yo necesito de Cristo continuamente, prefiero mejor dividir la enseñanza cristiana en estos dos aspectos, mandamientos y recomendaciones, y vivir mi vida con honorabilidad delante de todos diciendo que soy cristiano a mi manera. La otra manera de entender el cristianismo o la enseñanza cristiana es que también es un ajustar, un adaptar la enseñanza a la conveniencia humana, es darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo eso. En otras palabras, una conjunción del reino de Dios y el reino del mundo. Yo vivo en el mundo, por lo tanto, debo aplicar el cristianismo al mundo, pero a mi manera. Como Cristo dijo que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora yo le voy a dar al mundo lo que el mundo me pide. Por ejemplo, si yo pertenezco a un partido político y el partido político constituye la mayoría en mi país y gobierna en mi país, y mi partido político me dice yo que debo detestar a los que no son de mi partido, pues debo hacerlo porque yo le doy a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Voy a la iglesia los fines de semana, pero durante la semana yo puedo ser un activista completamente detestando a otros, no importa quiénes son, porque yo en verdad estoy cumpliendo con el mandato de lo que ocurre aquí en la tierra. Y la gente vive feliz. Recordemos nosotros que muchas guerras fueron iniciadas por naciones llamadas cristianas. Y muchos cristianos han perseguido a los otros cristianos y todos lo justifican. Este es un tremendo error. Lo que debemos entender es que si es cierto que esa enseñanza es muy difícil, pero la gracia de Cristo nos va a ayudar y Él es el intercesor y el mediador y el ayudador para todos los pecadores. Pero eso no está correcto. No podemos ponerle un rótulo de correcto. No podemos ajustar el cristianismo a nuestras propias conveniencias. Y por último, quiero mencionar acerca de este otro acercamiento a la enseñanza cristiana, pensando de que esos principios, sí, son principios, ciertos principios son de carácter escatológico. Yo puedo ser bueno solamente e inmediatamente antes de que Jesús vuelva a esta tierra a establecer un reino de justicia. Pero antes yo puedo vivir de alguna forma similar a cualquier otro, de todas maneras. Pero cuando Él venga, entonces cuando Él esté por venir, yo me enderezo y comienzo a vivir una vida completamente de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hay personas que creen esto. Creen que las enseñanzas de Cristo son imposibles. Son principios imposibles de practicar, pero que sí solamente son posibles antes de que Él venga, justamente antes de que Él venga. Es por eso que las personas que predican siempre que Jesús ya viene, esas personas tienden a veces, no todos, tienden a enfatizar la observancia de normas, de principios, en vez de enfatizar la gracia. Porque ellos creen que la persona puede vivir en ese momento una vida perfecta y cuando Cristo vuelva los encontrará perfectos. Es un error tremendo, porque al mismo tiempo es un rechazo a la gracia de Dios y es un culto al centro, al ser humano como el centro de todo, a que yo soy independiente, que yo puedo hacerlo. Es la otra religión, que el cristianismo no comulga con ella, está en contra de ella. La única religión que el cristianismo enfatiza es aquella que viene del cielo. Es el principio de la salvación en el que Dios es el protagonista. Y es que solamente el Creador puede ser, lo demás es una falsedad. Se necesita un acto del Creador para que el pecador sea salvado, porque nos hemos movido de nuestro estado de comunión con Él. Y para la reconciliación necesitamos estar con Dios. No solamente reconciliarnos con Dios, pero reconciliarnos también con el prójimo. Él es el que lo logra, nosotros no lo lograremos. Es mejor aceptar nuestra condición delante de Dios, venir a Él. Es cierto, habrá cosas imposibles, pero recordemos de que por eso necesitamos un Salvador. Si no, ¿cómo lo necesitaríamos? Por lo tanto, la esencia del cristianismo está en esa gracia de Dios. Lo demás es un diagnóstico, pero la esencia es la gracia de Dios que va a ayudarnos a levantarnos de la condición en que estamos para darnos la salvación eterna. Bendiciones para todos en este programa Mi Decisión Hoy y hasta la próxima reflexión.